Hola a todos, espero que estén bien. Este es nuestro webinar número 33. Hoy día vamos a reflexionar sobre las complicaciones políticas vigentes y también hablar un poco sobre los resultados de las elecciones primarias en los partidos políticos. Estarán con nosotros dos conocidos personajes peruanos, el general Roberto Quiabra y el reconocido periodista César Campos. Noticia reciente es la renuncia del ministro del Interior. Renuncia importante. Esperemos que eso de alguna forma genere una cierta tranquilidad a lo que está pasando actualmente. Empezaremos con Roberto Quiabra. Gracias, Roberto. Gracias, César. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Adelante, Roberto. Gracias, Pepe. Nuevamente mi agradecimiento por permitirme conversar con todos los que hoy día están reunidos virtualmente con nosotros. Y para mí muy honroso compartir con don César Campos esta tarde. Los peruanos más o menos de mi edad, yo soy el más viejo después de Pepe, somos protagonistas de los últimos capítulos de la historia. A nosotros nadie nos puede contar lo que ha sucedido en estos últimos 40 años. Hemos vivido 20 años de violencia subversiva, con una crisis económica y una inflación que no sabíamos cuándo iba a parar. Y a partir del año 2000 hemos vivido una etapa de transición. Y ahora con la pandemia estamos viendo nuestro Perú. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿este es el Perú que queremos? ¿Qué debemos de cambiar para tener un Perú más estable y con mejor futuro? ¿Por qué siendo nosotros hijos de una tierra tan rica no podemos tener un país igualmente de rico? Yo lo repito, somos ricos en recursos naturales, pobres todavía en recursos humanos. Dos factores externos han denudado a nuestro Estado. Lo sabíamos, pero tenían que ponernos en la cara para darnos cuenta de lo que nos estaba sucediendo. En el 2016, una corte de Nueva York denuncia que Odebrecht había sobornado políticos y empresarios. Y ahora la pandemia del COVID nos muestra que tenemos un Estado con una baja capacidad de gestión para enfrentar una emergencia. Y como bien sabemos, si el Estado falla, las consecuencias de esa incompetencia las pagamos todos los ciudadanos. Es así que somos el país con el mayor número de muertos por millón y el que peor ha manejado su economía. Se han perdido millones de empleos, especialmente los jóvenes y en particular las mujeres. Pero no solamente han perdido su empleo, sino también han tenido que abandonar sus estudios y eso es grave. El Estado no tiene capacidad ni para entregar bonos ni para entregar canastas, por eso es que se tuvo que levantar la cuarentena. El crecimiento económico de los 20 años, y esto es algo que tenemos que analizar y preguntarnos qué pasó y por qué no se trasladó a tener por lo menos los sistemas de salud y educación de calidad en todo el territorio. Lo que pasa es que fuimos complacientes con los indicadores macroeconómicos que nos señalaban que éramos los mejores en la región, pero sin embargo hay una marcada diferencia con los indicadores reales de la economía familiar. No hemos aprendido nada de 20 años que sufrimos de violencia y hoy día nuevamente hemos tenido miedo y hemos perdido la ciudad y las calles. Nuestras ciudades se han vuelto peligrosas por la delincuencia armada y el Estado ha perdido su capacidad para imponer la ley y el vandalismo desborda nuestra policía, a quienes le restamos autoridad para enfrentarla. Lo real es que hemos estado viviendo en un Perú artificialmente desarrollado. En estos 20 años el Estado no ha reducido la desigualdad ni la pobreza, no hemos crecido ni en economía ni en calidad de ciudadanía y además tenemos poca madurez democrática. Es así que en este quinquenio se ha jugado con la democracia. Hemos estado entre mociones de censura y cuestiones de confianza, entre disolución práctica del Congreso y una vacancia presidencial. Un quinquenio
donde no hubo la voluntad de consensuar, una falta de persuasión y de entendimiento entre el Ejecutivo y el Congreso, en un momento en que el Perú estaba en una situación privilegiada con relación al resto de los países de la región, pero estábamos divididos. Nosotros no necesitamos enemigo interno, externo, basta con los internos, hasta que apareció Lavajato y los cuellos blancos y los unificó a todos. Yo le pregunto a ustedes, y yo también me pregunto, ¿qué cambió para que la indiferencia de la población ante la moción de vacancia y renuncia de PPK y la disolución del Congreso pasara a manifestarse en forma masiva por una vacancia que se dio con legalidad política, pero vimos nosotros que sin legitimidad social? Una movilización que superó la capacidad policial y también la competencia política, porque el gobierno no tenía un interlocutor válido. Y aquí quiero hacer una comparación de la generación del 2000 con la de ahora. La generación del 2000, que hoy tiene entre 40 y 50 años, más de uno está reunido con nosotros. Recuerden que en esa época no había redes sociales y sin embargo hubo una especie de autoconvocatoria porque salieron los jóvenes masivamente. Recuerden ustedes que se pusieron frente al Hotel Sheraton y se desplazaron hacia la Plaza de Armas. Hoy día está prohibido entrar a la Plaza de Armas. Marcharon todo ese trayecto y sin violencia. Y lograron el objetivo. ¿Por qué? Porque todos tenían un solo objetivo. Un no a esa elección fraudulenta. Fue la presencia masiva disuasiva. Presencia masiva disuasiva que hace reflexionar a cualquier gobierno, pero pacífica. Al día siguiente, a los 2 días, vino la marcha de los 4 suyos, también pacífica. Tanto es así que tuvieron que retirar a la policía e incendiar el Banco de la Nación con fallecidos para culpar a los organizadores. Lo que hoy vemos, lo que hemos visto en estos días es una movilización masiva producto de un llamado por redes sociales. Pero aquí se presenta también lo mismo. No hay nadie que pueda decir que encabezó esa manifestación. Sin embargo, los aprovechadores también aparecieron. Y no había un interlocutor válido porque todos los jóvenes y todos los que salieron a protestar, cada uno tenía una bandera de protesta, no por demandas sociales, por derechos sociales. Pero no había una unidad de propuesta. Entonces, producto de esa salida, yo me pregunto cómo hacer para que los ciudadanos, particularmente los jóvenes, se sientan representados por un discurso político. Estamos previo a una elección, cuando existe una crisis de representatividad, y en el Perú hemos entrado al escenario de que todo se cuestiona, se duda de todos, nadie cree en nadie, se descalifica con facilidad. Entonces, es un escenario que nos tiene que llamar poderosamente la atención, y acá hay una gran deficiencia en nuestro país. No evaluamos ni aprendemos de la experiencia de lo que sucede en el mundo ni en la región. Entre octubre y diciembre del año pasado se presentó lo que ya tenemos que estudiar porque es lo que está vigente, el estallido social. En Ecuador, en Colombia, en Bolivia y en Chile. Es decir, en nuestros países vecinos. Con motivaciones diferentes, pero con 3 causas comunes: el abuso de poder, la desigualdad y la corrupción. Esas son las 3 causas que motivaron esas movilizaciones. Y si nos pasamos a nuestro país, ahí estamos: el abuso de poder, la desigualdad y una corrupción con impunidad. Entonces, con lo que está sucediendo en nuestro país, no podemos perder tiempo. Este es el momento de hoy, por ejemplo, de detenernos unos minutos para reflexionar y preguntarnos: ¿para quién estamos trabajando? ¿Qué Perú queremos?
cómo actuar para enfrentar una ofensiva política que busca tres cosas: desacreditar, descalificar y dividir. Sobre todo, dividir. Hemos empezado ya a desacreditar las instituciones. El Congreso, el anterior no valía para nada, este es peor y los anteriores peores. ¿Qué? El próximo ya está descalificado. La Policía Nacional pasó de ser una institución tutelar donde todos tenemos que guardar respeto y nos da seguridad a ser una policía que no confiamos. El Tribunal Constitucional, en función de los fallos, en estos momentos el equipo especial de los fiscales. ¿Y cuál es el siguiente? El Jurado Nacional de Elecciones, en función de algún fallo que dé, si puede o no puede postular a alguien. El otro es descalificar. ¿A quiénes? A los que piensan y opinan diferente. Hay dos formas. O le das con todo, o lo ninguneas, para que no los escuchen. Y dividir. Hemos vuelto a esa división entre los buenos y los malos, los ricos y los pobres, y los conservadores y progresistas. Conservadores, ese viejo como yo, que cree que los problemas en el Perú pasan por la debilidad de la familia y de la escuela. Yo le pregunto a todos ustedes, ¿desde cuándo la familia se ha convertido en una enemiga de la sociedad? Y eso tiene que ver con la doctrina que nos aplicaban los senderistas. Recuerden ustedes que ellos decían que los hijos no son de los padres, sino del partido. Y hoy día lo que se busca es romper ese vínculo que existe entre los abuelos, los padres y los hijos. Con todas las ventajas y oportunidades que te da las redes sociales, el internet, buscan disociar a los padres con los hijos. Ya los abuelos no valen nada. Bueno, se hemos visto que se dio una orden para que los abuelos como yo no puedan salir ni al parque. Y dentro de esta desacreditación de las instituciones hemos tenido en estos últimos días un acto de ilegalidad en plena democracia. Nuestra Policía Nacional, y para los que no están enterados, la Policía Nacional, después de que en el gobierno de Humala pasaron a 36 generales para escoger al 37, y después que en el inicio del gobierno de PPK sacaron a 56 generales, se dio una ley para modernizar la policía que contempla que la elección del comandante general es similar al de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Y no puede ser posible que en plena democracia un presidente que diga que es demócrata y que debe ser el primero en hacer cumplir las leyes, adopte una posición ilegal ante una mala recomendación de su ministro del Interior. Han querido justificar lo que es ilegal, y a mí un viejo me dijo: Roberto, cuando leas un documento siempre hay que leer lo que dice, no lo que tú quieres que diga. Y acá quieren leer una ley de acuerdo a lo que ellos quieren y no a lo que dice la ley. En ninguna parte de la ley se señala que el presidente tiene la potestad de escoger a los comandantes generales entre los 15, 20 primeros, ni menos, como dijo el presidente el día domingo, a una persona de confianza. Y lo dijo. No podíamos pues nosotros escoger una persona de confianza porque había muchos cuestionados. Es que si hubieras aplicado pues la ley de la carrera policial y separabas temporalmente del servicio a aquellos cuestionados. Eso es ser un ministro, eso es ser un presidente. Entonces vemos que hoy día, como bien señalaba Pepe, ha renunciado el ministro. Pero en la carta del ministro no reconoce. El ministro habla de una innecesaria confusión, de una absoluta legalidad, de que lo que ha hecho él ha afectado el ánimo de algunos sectores políticos y que es una gesta que él estaba haciendo para mejorar la policía. Ya renunció el ministro y el número 15 que han colocado de comandante general no lo señalo yo, sino lo señala un viejo general de la misma especialidad de la Policía Nacional, que dice de que debe hacer honor al lema de la Policía Nacional, que es honor y lealtad, y que también debe pedir su cese en el cargo. Es una decisión.
Para mí, el presidente debe salir a decir: tomé una decisión equivocada ante una errada recomendación. Pido disculpas cuando yo dije de que se trataba de un grupo de oficiales disconformes y la mayoría cuestionados. No es justo. A nosotros no nos gustaría que tú, siendo el número 3, el número 4, escojan al 15. No es justo que pasen a retiro en forma ilegal a 15 oficiales, no importa si están o no están cuestionados, y tu carrera de qué sirvió. Por eso es que el ministro le faltó el respeto a la policía cuando dijo que era un día histórico. Un día histórico porque dio de baja a 18 generales en forma ilegal, o porque afectó a toda su familia. Eso creen que la policía no tiene familia. Y es una persona que ha estado mucho tiempo en el ministerio. Si no aprendes a valorar lo que significa una carrera de armas que tanto te cuesta, no puedes estar en ese ministerio. Además, si entras a este ministerio en una situación difícil, lo que tienes que buscar es involucrar a todos. Él ha debido entrar diciendo: estamos en una situación difícil. ¿Cómo hacemos para recuperar la autoridad, la confianza y el respeto de la ciudadanía? No que se convirtió en un enemigo. Y él cree que está pasando a la historia. Está pasando a la historia, pues, porque es otro de los breves que ocupan cargos en los momentos en que no tienen la madurez para ser un ministro. Y esto me hace comparar al gabinete de lujo con este gabinete plural. Un gabinete de lujo que no sabía lo que era el Perú, que no conoce el Perú. Porque una cosa es tener experiencia en un directorio de una empresa y otra cosa es estar al frente de toda la población. Especialmente un país como el nuestro, que tiene 24 regiones diferentes, y cuando no la conocemos queremos aplicar una sola receta para todo. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día los peruanos? En primer lugar, tenemos que recuperar nuestra imagen externa. No nos damos cuenta del daño que nosotros estamos haciendo a nuestro país. Hoy hay una guerra entre los países desarrollados por ver quién tiene primero la vacuna. Y hay otra guerra entre los países en desarrollo para que las inversiones vayan a su país para superar esta crisis y para que haya turismo. ¿Quién va a querer venir a invertir en el Perú, a hacer turismo, si tenemos inestabilidad política, inseguridad jurídica, violencia? No sabemos nosotros la irresponsabilidad política, el daño que nos hace en el extranjero. Miren los cintillos. Y esto lo digo porque una señora de Amnistía Internacional que dieron mucha cabida en la televisión habló de los 70 desaparecidos. Y eso era lo que salía en los noticiarios de Colombia, de Chile, Argentina. ¿Por qué no ha vuelto a salir esa señora? Nadie le exige. ¿Dónde está Cancillería que no le exige que diga que ya aparecieron todos los desaparecidos? No sabemos nosotros el daño que ocasionamos por buscar echarle la culpa a quién, a la policía. Estamos a pocos meses del bicentenario y en vez de que Pepe nos reúna para evaluar cómo y cuánto hemos crecido como país en estos 20 años de bonanza y qué hacer para seguir avanzando, tenemos que empezar a hablar de un bicentenario en que tenemos que empezar de cero. Bueno, y si empezamos de cero, lo primero que tenemos que lograr es la unidad que no quiso buscar los protagonistas de la transición. Y esas son las causas de las cuales 20 años después estamos pagando las consecuencias. Para mí, si el Estado es el problema, si el Estado es la causa, el Estado tiene que ser la solución. No podemos seguir teniendo un Estado tan incompetente y tan penetrado por la corrupción como lo tenemos ahora. Si no, ninguna estrategia va a servir. No necesitamos que en el próximo gobierno entre ni Macocapa ni Mamahoyo, que quieren refundar al Perú, ni Cristóbal Colón ni Francisco Pizarro, que se la dan descubridores de todo. Lo único que hacen es cambiar la etiqueta o el nombre a las cosas. Necesitamos tener un Estado mejor organizado, más profesional, integrado con personal calificado, necesario y en el número importante y estable, que tenga una política institucional que le dé continuidad. Acá nos hemos acostumbrado a 3 cosas que tenemos que solucionar en el Estado. Reducir la burocracia. Pregúntele a cualquier empresario medio el infierno que es para él querer invertir o querer cambiar el rumbo con la pandemia de su empresa. 3, 4 firmas por ministerio, tiene que irse a 2, 3 ministerios y cuando cree que ya está todo, llega a la municipalidad y la municipalidad le pide otras cosas.
Así nunca vamos a llegar. Reducimos la burocracia, incrementamos la eficiencia y bajamos la corrupción. Otra cosa que nos hemos acostumbrado es que los funcionarios públicos no quieren firmar porque le tienen miedo a la SUNAT, a Contraloría. Es bien fácil. O te vas o te saco. Y lo otro es que no podemos sacar a un ministro de una cartera, así sea incompetente o corrupto, porque dice que se va con todos y comenzamos de cero. Eso tenemos que cambiar. Tenemos que sacar todos esos puestos de confianza, todos esos cargos con unos nombres que no sirven para nada porque ya dieron examen ahora en la pandemia. Y esa es la primera acción. Si en eso no tenemos unidad en nuestro país, nadie que entre a gobernar con este Estado va a poder tener éxito en las estrategias pensando que estamos en una crisis. Nuevamente pues nos encontramos en un escenario difícil que debemos superar todos juntos. Sin embargo, don César va a tocar lo mejor. Hay 22 trocitos, 22 cabecitas que quieren ser los salvadores. No ha habido ese desprendimiento político de buscar alianzas. Cuando tienes una crisis de esta naturaleza, lo ideal era para un país buscar alianzas y que se presentaran 2, 3 alianzas bien puestas con objetivos comunes. Eso sería un primer paso en un cambio político. Y en las elecciones que había el domingo hay que ponerle un nivel mínimo. Todos deben tener sus 24.000 votos obligatorios para los nuevos, los viejos también, y que cuando haya una elección interna asista el 70%, si no es elección no vale y queda descalificado. No hagamos como esos notables de escritorio que quieren hacer las PASO, ese proceso de elección universal, una copia de lo que hacen en Chile, en Argentina y en Paraguay. Son realidades diferentes, son geografías diferentes. Hay un sistema de conteo de votos diferente. La geografía de nuestro país hace difícil una millonada vamos a gastar nosotros, porque eso está previsto para selecciones regionales como si nos sobrara la plata. Empecemos con lo que hicimos el día domingo y lo mejoramos. Pero no hagamos cosas, demos saltos cualitativos, paso por paso. Entonces, aquellos especialistas, notables de escritorio, que nunca han organizado ni una pollada en su barrio, quieren imponer algo que es irreal en nuestro país. A los peruanos les digo que de peores situaciones hemos salido, depende de nosotros salir de esta. Nos está costando mucho. Preparémonos para una segunda ola de contagios. En Europa ya vino, en Europa habla hasta de una tercera ola. La cantidad de contagiados es superior. Ha sobrepasado la capacidad de los hospitales. Preferible que nos pesque bien armados y no que tengamos que perder amigos y familiares en el momento que menos nos imaginamos. Cuidémonos todos para salvarnos todos. Gracias por su atención. Gracias, Roberto. Muy importante lo que acabas de mencionar. Muchas gracias. Le damos el micro a César. Adelante, César Campos. Muchas gracias, Pepe. Muy buenas tardes con todos los amigos y de verdad un placer estar nuevamente contigo y con este tan interesante e inteligente auditorio. Y aumenta, por supuesto, la honra estar acompañado del general Roberto Quiabra, un antiguo amigo y una persona que se caracteriza siempre por hablar muy claro, muy directo y con enfoques muy profundos sobre nuestra realidad. Yo comparto plenamente la gran mayoría de cosas que él ha mencionado. El cuadro pues no está como para aplaudir, como para celebrar, ni para tener siquiera un augurio positivo respecto a nuestro futuro inmediato. Yo constantemente en distintos foros y en la televisión, cuando buenamente me invitan para opinar, muestro mi pesimismo. Y mi pesimismo tiene un fundamento, que no es un estado de ánimo solamente, sino la realidad de nuestro país y lo perforado que está el sistema político peruano, que ahora voy a pasar a explicar. Ya en algunas anteriores oportunidades, Pepe, que tú me has ofrecido esta tribuna, he tenido ocasión de diseñar lo que yo pienso respecto a cómo anda ese sistema político. Me corresponde hablar acerca de lo que ha ocurrido efectivamente el día domingo con las llamadas elecciones primarias, que por primera vez se realizan en nuestro país bajo el auspicio, bajo la supervisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE. Esto formaba parte del paquete de reformas políticas que, como todos sabemos, fueron sometidas a referéndum y
luego se conformó una comisión de notables, de 5 personas interesadas de alguna u otra forma en los asuntos de la reforma política, quienes alcanzaron al Congreso de la República una serie de iniciativas, la gran mayoría aprobada. En lo que respecta al tema de las elecciones primarias, como bien ha dicho el general Quiabra, en realidad estábamos destinados, de no haber mediado el coronavirus, a tener unas elecciones llamadas PASO, efectivamente, unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué significa esto en el espejo de, efectivamente, realidades de América Latina y de otros países? Las PASO dan una oportunidad a que gente que no milita en un partido determinado pueda inscribirse en dicho partido y poder participar pese a no tener afiliación. Es decir, en estas elecciones debían participar afiliados y no afiliados, pero estos no afiliados previamente inscritos con un plazo de anticipación. ¿Qué ocurrió? Bueno, vino el coronavirus, el tema se planteó a nivel del Congreso de la República. ¿Qué hacemos? ¿Seremos capaces de poder llevar a cabo estas elecciones con una participación masiva, abierta, con incluso el interés de muchos ciudadanos que no están inscritos en los partidos? Este debate se dio a mediados del mes de junio, julio, y finalmente en agosto, ante el temor de que la pandemia no pudiera menguar, se aprobó una ley que fue publicada justamente el 22 de agosto del año 2020, este año, la ley 31038. Esta norma establece las disposiciones transitorias en la legislación electoral para las elecciones generales de 2021 en el marco de la emergencia nacional sanitaria ocasionada por el COVID-19. Este es el extenso título que en el diario oficial del peruano, repito, de esa fecha, 22 de agosto del 2020, apareció la ley 31038. Estas disposiciones transitorias enmendaron de plano lo que había aprobado ya el Congreso como parte de la propuesta de reforma política, en la que íbamos a tener estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias llamadas PASO. En este caso se restringió solamente a la participación de los militantes de los partidos ya inscritos y, en segundo lugar, bajo dos modalidades previstas. Una de ellas, la primera, un militante, un voto, y la segunda modalidad, elegir a los delegados que este próximo domingo 6 de diciembre se habrán de reunir en una convención partidaria para efectos de poder elegir a sus candidatos a sus fórmulas presidenciales. Estamos hablando hasta ahora solamente de las fórmulas presidenciales. Solo 8 partidos se sometieron al sistema de votación de un militante, un voto, y 15 agrupaciones, la gran mayoría, ha preferido la vía de la elección por delegados. Es decir, este domingo participaron en estas 15 agrupaciones militantes que han elegido delegados para que a su vez se reúnan este domingo 6 de diciembre y elegir a los candidatos. En general, como ustedes ya lo saben y lo han visto en los medios de comunicación, el ausentismo es lo que ha caracterizado esta jornada del día domingo. Una bajísima participación del conjunto de militantes. De las 23 organizaciones políticas, 22, y quitamos al FREPAP, porque el FREPAP no está participando con una fórmula presidencial, sino que va a presentar solo lista al Congreso, apenas el 4,7% de los inscritos, de los militantes del conjunto de los partidos, son los que han ido a depositar su voto, tanto por delegados como por los candidatos inscritos previamente. En realidad es bastante dramático, y si todavía abusamos un poco más la vista de cómo son los porcentajes de votación en un caso y en otro, en el caso de los 8 partidos que han escogido la vía de un militante, un voto, asistieron 5,8% de los inscritos como militantes, y en las otras agrupaciones, las 15 restantes, la mayoritaria, para elegir delegados para una convención, 3,54%. Entonces, en efecto, esto ha sido pues un primer ensayo en medio de las circunstancias que vivimos, bastante pobre y con un desempeño quizás poco esperado de cómo debía ser. Mucho debate ha habido en torno a considerar esto, que
como parte de la reforma de estos ilustrados, de estas personas, como ha dicho el general Quiabra, encabezadas por el doctor Fernando Tuesta, que han tenido siempre interés en motivar estos cambios dentro de la legislación electoral. Yo quiero decirles que como periodista político he participado desde que cayó el régimen de Alberto Fujimori en el año 2001 en todos, prácticamente la mayoría de debates que nos convocaban a los colegas desde esa época para poder opinar respecto a la reforma. Yo recuerdo que una comisión que presidió el entonces congresista Javier Descanseco en el año 2001, reunidos en Transparencia, recuerdo todavía a Guido Lombardi, a Juan Paredes Castro, hago un recuerdo muy lejano, imagínense casi 20 años que han transcurrido, 18 años, 19 años, en la que cuando escuché a Descanseco formular todo su proyecto de cambios que debíamos hacer, teníamos que recuperar el sistema de partidos destruido por el fujimorismo, cosa en la que le doy la razón, o le di la razón, de la cual me ocuparé un poco más adelante. Sin embargo, el aterrizaje era meramente normativo. Y yo recuerdo haber pedido el uso de la palabra, como si fuera ayer, y decirle a Descanseco, oye, Javier, el tema no es normativo. Acá estamos pasando otra serie de problemas respecto a la existencia de los partidos. Primero, 10 años de un lenguaje antipartidos que ejerció Alberto Fujimori, de una manera insistente, de una manera dramática, y a mi juicio, yo le agrego y le añado eso de una manera hasta de burla de la existencia de las organizaciones políticas, porque él mismo generó un pandemonio en cuanto a la representación que tenía el fujimorismo en el Perú. Recuerdan ustedes que primero fue que apareció en la escena electoral con Cambio 90 para postular una lista al Congreso Constituyente Democrático en el año 93, se cambiaron de nombre, eran Nueva Mayoría, luego sacaron el Vamos Vecinos para postular a las alcaldías y finalmente crearon Sí Cumple y Juntos Podemos, 6 agrupaciones a lo largo de la historia de los 10 años del fujimorismo, en la que para mí, reitero, era como una especie ya de desacreditación absoluta de la organización política. No había una identidad, no había una base ideológica, había una identidad solamente con el caudillo, que era Alberto Fujimori. Pero si eso es lo que le podemos criticar al fujimorismo, ¿qué ha pasado con los redentores? Pues con los que vinieron y luchaban y decían, por fin acabamos con el fujimorismo, que se instalaron en el gobierno y en el poder legislativo desde el año 2001. Prácticamente no hicieron nada, absolutamente nada. Y todo esto estaba frenado por una serie de intereses que ya los mismos tributarios de un sistema perforado, además súper diversificado, con la existencia de muchos partidos, comenzaron a surgir más caudillos en base a imagen y semejanza del propio Alberto Fujimori, caudillos con partidos, y crearon estos cascarones que hasta ahora estamos nosotros resistiendo. Eso ha sido realmente algo terrible, porque como digo, los tributarios del sistema, donde no se eliminó ni el voto preferencial, no se restituyó el Senado de la República, no se aprobó la representación uninominal o binominal que hubiera hecho dar un salto cualitativo desde mi punto de vista en la relación entre un congresista y su elector, como por ejemplo lo vemos en Inglaterra, en democracias más desarrolladas. Nosotros ni sabemos quién es, elegimos a alguien, pero el día que queremos tocarle la puerta no nos la abre, porque él no tiene certeza de que es un representante mío ni que yo voté por él. En cambio, el sistema binominal o uninominal es posible por jurisdicciones más pequeñas y mucho más democrático, porque no importa a qué partido pertenezcan, que uno le puede tocar la puerta y decirle, esta es mi necesidad, esta es mi situación. En las primarias estas del día domingo, si vemos los resultados de los 8 partidos que participaron en la elección, la verdad deja mucho que desear. Tengan en cuenta que en la ley original, que ha sido variada por esta ley 31038, dada la emergencia sanitaria, se habla de que para ser elegido las personas que han postulado, sobre todo si se va al sistema de elección directa, un militante un voto o un ciudadano previamente inscrito en un partido un voto, la valla es de 1,5%, es decir, tienen que superar el 1,5% de las personas que están registradas.
en este caso también se ha exonerado de esa valla. Y fíjense ustedes, el Partido Nacionalista, una de las 8 agrupaciones que postuló bajo el sistema de un militante, un voto, tiene 152.680 afiliados. ¿Cuántos han votado? 1.374 militantes del Partido Nacionalista de Ollantaytamala. 0,9%. Es decir, si se aplicaba la ley original, no hubieran podido pasar la valla. No cumplía con el requisito del 1,5%. En el caso del Partido Popular Cristiano, el PPC, de 240.364 personas que han demostrado y han probado que están en el registro de organizaciones políticas, han ido a votar nada menos que 2.394 ciudadanos, es decir, 1%. En el caso de Somos Perú, de 121.671 afiliados han votado 2.849, 2,3%. El Frente Amplio, vamos a hablar solamente de porcentajes, de izquierda, el de la gente marxista, 5,5%. Partido Aprista Peruano, que siempre se presume que es el más organizado, el más militante, el más activista dentro del centro político, apenas han votado 6,9%. Juntos por el Perú tiene a 8,9%, Acción Popular 13,8% dentro de un universo de 215.000 inscritos. Y el Partido Morado, el partido del señor Julio Guzmán, aparece como que si hubiera obtenido una mayor participación en cuanto al número de inscritos que tiene. 16.559 afiliados, han ido a votar 4.181. Entonces esto, siendo un universo mucho más pequeño, han logrado el 25,3% de participación. Si vamos a la elección por delegados, la cosa también es más o menos parecida. 15 agrupaciones han participado, como les hemos mencionado, que no representa ni el 3,54% de los que eran afiliados. Alianza para el Progreso de César Acuña han ido a participar para elegir delegados 2,4%, Renacimiento Unido 2,5%, Perú Nación 2,6%, Todos por el Perú 2,7%, Perú Patria Segura 2,8%, Unión por el Perú 2,8%, Restauración Nacional 4,1%, igual que el Frente de la Esperanza de Pope Olivera 4,1%, Partido Político Contigo, el ex PP Peruanos por el Cambio 4,5%, Democracia Directa 4,7%, Avanza País 5,1%, Perú Libre 6,8%, Solidaridad Nacional, que ahora ha cambiado, está intentando cambiar de nombre bajo la conducción de Rafael López Aliaga, 6,9%, Fuerza Popular de Keiko Fujimori 10,6% y Podemos Perú 12,2%. Entonces, como estamos viendo, la realidad que nos ofrece esta bajísima votación, por cierto, no solo tiene que ver con la perforación del sistema político, desde mi perspectiva, sino también con el hecho que ya estamos viviendo una etapa muy distinta y muy diferente de cómo deben forjarse y cómo deben formarse los líderes políticos en nuestro país. Carlos Meléndez, nuestro amigo politólogo que radica en Chile, que enseña ahí en una universidad que tanto se ha mostrado interesado también en los temas electorales y que ha tenido serios debates con Fernando Tuesta. Los dos prácticamente son polos opuestos porque justamente Carlos Meléndez ha criticado mucho este espíritu de lo que él llamaba la reformología, criticando acremente que, como les he mencionado, esto se enfoque solamente desde la perspectiva legal, cuando sabemos que no es un tema meramente normativo. Carlos Meléndez, por ejemplo, pone acento en el desafecto que tiene la juventud por la política. Incluso nosotros mismos, yo no sé cuántos de los que me están escuchando se les ocurriría en este momento tener una participación activa en un partido, dedicar parte de su tiempo a construir una plataforma, una oferta de políticas públicas y que lo hagan con un entusiasmo y una identidad determinada y con, por supuesto, una perspectiva muy acreditada. Si no lo hacemos nosotros, que algunos, como en mi caso, yo he pasado por una militancia política en el APRA hasta 1989, fui cercano colaborador del presidente Alan García en su primer gobierno, decidí optar por ser más un periodista desafiliado de cualquier pasión o cualquier inclinación, ¿no? Por más que uno tenga su pensamiento, pero de hecho yo he vivido una militancia en mi juventud que no pienso en la vida retomarla. Ahora piensen ustedes en sus hijos o sus nietos. Los jóvenes tienen un enorme desafecto hacia la política.
Pero en segundo lugar hay otro fenómeno que ustedes lo pueden ver, quizás si sería bueno llamar la atención sobre ello, que en el actual gabinete plural, como ha llamado el presidente Francisco Sagasti, y al cual ha hecho referencia el general Quiabra, es un gabinete constituido por personas que vienen de organizaciones no gubernamentales. Es una cosa impresionante, empezando por la doctora Violeta Bermúdez, que ha sido, y la conocemos muchos periodistas de años, una activista del grupo Manuela Ramos, del grupo feminista, donde la agenda propia de ella siempre ha tenido tribunas dentro de la gente que ella trataba, su agrupación, su ONG trataba de llegar. El caso del renunciante ministro Rubén Vargas, todos sabemos que proviene del Instituto de Defensa Legal, donde ha trabajado cercanamente a Carlos Basombrío, a Gino Costa, a Fernando Rospigliosi en una época cuando él estaba incorporado en ese grupo y antes que se distanciaran tremendamente. Estamos viendo nombramientos de viceministros y muchos directores que vienen de las ONG. Entonces, esto realmente, queridos amigos, me ha llevado a una enorme preocupación, porque yo creo que la constitución política del Perú ya tendrá que cambiar, ¿no? Si uno se fija en lo que señala la Constitución, cuando habla de los partidos políticos, y dice que, caramba, esto es lo que recogieron, además, como un espíritu absolutamente conducente hacia la formación de gobierno, la formación y elección de gobernadores, de alcaldes, es decir, toda una trayectoria que uno puede llevar hacia adelante. Diría, pues, en qué momento se cruzan las ONGs para reemplazar a los partidos políticos como proveedores de funcionarios elegibles. Eso me parece muy extraño. Claro, en la Constitución del 93, como parte de esta perforación del sistema político de partidos, insisto, que generó el fujimorismo, con un desprecio total por parte del ingeniero a todo lo que eran los partidos políticos. Eso en esa época yo trabajaba en la revista Oiga con Pedro Planas, que hizo un estudio profundo acerca del enorme daño que le estaba causando a la representación nacional este lenguaje, primero agresivo, hostil, que tenía Fujimori contra los partidos, y en segundo lugar, las normas que se propiciaron, y que se reflejó precisamente en la Constitución de 1993. ¿Qué nos dice en la Constitución de 1993? Artículo 31. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades, y tienen derecho a ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes de acuerdo a las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica, ¿no? Luego menciona en el artículo 35, los ciudadanos pueden ejercer sus derechos y le dan primacía, ¿no?, individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, como si fuera cualquier cosa, movimientos o alianzas conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. ¿Qué decía la Constitución de 1979, hecha por partidos políticos que formaban, como decía Pedro Planas, mi querido amigo que hizo un libro sobre el particular? Todavía existía un sistema de partidos políticos, es decir, muy desacreditado. Yo no digo que era pues la panacea ni que ese sistema era mucho mejor, pero por lo menos había una convivencia y había una referencia de trayectorias y de gente que nosotros hasta ahora recordamos con afecto y aprecio pese a la discrepancia que podíamos tener con ellos. ¿Quién podía separar a un Javier Orlandini de Acción Popular, a un Gastón Acurio, a un Luis Inchauste, o quién podía separar a Juan Inchauste, quién podía separar a un Andrés Townsend, a un Armando Villanueva, un Luis Alberto Sánchez de la esencia prista, o quién podía divorciar a Bobby Ramírez del Villar, a Mario Polar Ugarteche, a Laisa Grundi, de la militancia del Partido Popular Cristiano. Entonces, hablábamos de gente, primero, con una formación política integral, y en segundo lugar, con una forma de identificarse con su partido, que no existía ninguna posibilidad de poderlos considerar bajo otros cánones. ¿Qué decía la Constitución del 79 hecha por esa gente? Que me parece mucho mejor. Los ciudadanos, decía en el artículo 64, tienen el derecho de participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en comicios periódicos. ¿Cuál era lo referido a los partidos políticos? Que además en el capítulo de los derechos políticos de la Constitución del 79 se hablaba mucho más
que en la del 93 de los partidos políticos. Los partidos políticos expresan el pluralismo democrático, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, son instrumento fundamental para la participación política de la ciudadanía. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y la ley, etcétera, etcétera. Cuando vemos entonces esta diferencia, pero como repito, yo no solamente responsabilizo de lo que hizo el ingeniero Fujimori, que no era un hombre de partido, que vino prácticamente a ser elegido por descarte en esta corriente que predominó en el año 1990 de no querer dar el voto a Mario Vargas Llosa ni a su plataforma liberal, y se optó, digamos, por quien menos confrontó dentro de la campaña, como fue Alberto Fujimori. Al final él terminó siendo elegido presidente y propiciando la destrucción de este sistema de partidos políticos. Pero además vinieron los otros. Cuando acaba su gobierno y todo el mundo celebraba y volvió la democracia y todo el mundo se regalaba vestiduras, ¿qué se hizo en esos 20 años? Repito, los tributarios de un sistema ya no quisieron abandonarlo. Tuvo que venir el señor Vizcarra con toda su medianía y toda perversidad demagógica que algunos le hemos detectado desde hace tiempo, que ustedes nos han escuchado mencionarla, a plantearle a la muchedumbre, al pueblo peruano, un referéndum para hacer la reforma política. Por supuesto, todo el mundo detrás de él estamos de acuerdo. Que no haya reelección parlamentaria, una de las más grandes demagogias que ha podido implementar Vizcarra y someterla, por supuesto, a consideración del pueblo. 80% de aprobación, que no haya reelección, cometiendo un tremendo error y perforando todavía mucho más el sistema de representación política, ¿no? Y finalmente, quitando el tema de la restitución del Senado de la República, que también nos hubiera hecho si también Alberto Fujimori no la hubiera quitado en un acto, a mi juicio, bastante demagógico, porque yo recuerdo todo el debate de esa época era para no tener tanto que gastar en el Congreso, porque era una inutilidad tener dos cámaras, y por qué teníamos que estarle dando plata a una serie de comechados. Comechados, vuelvo a recordar, de la calidad de Luis Alberto Sánchez, era comechado Mario Polar Ugarteche, era comechado Bobby Ramírez Villar. Ciertamente, querido Pepe, termino solamente diciendo que lo que ha pasado con las primarias nos va a conducir inevitablemente a un cuadro, por eso digo pesimista, que yo ya lo he referido en anteriores exposiciones. Me bastó en alguna oportunidad que tú me invitaste a referir lo mal que andaba el sistema político, como para poder darnos cuenta que en efecto, ya en la elección del nuevo Congreso del pasado 26 de enero, que dio como consecuencia este Congreso, las propias cifras nos daban resultados realmente espeluznantes. Y sobre todo, que la mayoría de la gente al final no está siendo representada por un Congreso, como no lo va a hacer en el del año 2021, y menos bajo estos sistemas que se han implementado. El Congreso elegido el 26 de enero apenas fue respaldado por el 40% de los electores hábiles. ¿Cómo así? Les paso las cifras y con esto voy a culminar. Electores en padrón había 24.799.384 ciudadanos. ¿Cuáles eran los electores hábiles? 22.729.335. ¿Cuántos votaron en esa elección del 26 de enero? Estamos hablando incluso previo a la pandemia, es decir, no había la justificación de la crisis sanitaria como para no concurrir a las urnas. Votaron 17 millones, fue uno de los ausentismos más grandes. 5.836.893 personas no lo hizo, es decir, el 25,68%. 25% de personas dijeron, no me importa, pagaré la multa, pero no voy a ir a votar. Y solamente votaron 74,32%. Lo peor de todo viene después. 3,4 millones votaron nulo o blanco. El desafecto a la política. Muchos de los jóvenes que ahora vemos protestando contra todo, con una agenda dispersa, como bien ha dicho el general Quiabra. 4 millones, 3.4 millones de gente votaron nulo o blanco. Y más de 4 millones de personas, aquí viene el tema importante, votaron por partidos que no pasaron la valla. Es decir, hay 4 millones de peruanos que no tienen representación. Eso es otra de las barbaridades. Por eso yo insisto en esta propuesta que años hemos llevado adelante como discusión y además tratando de que la gente lo entienda con Jaime de Altaos, con el doctor José Luis Sardón, ahora miembro del Tribunal Constitucional. No hay nada más sano para mejorar la imagen y la efectividad
del Congreso que la votación nominal, uninominal o binominal, en todo caso, porque bajo ese sistema estas 4 millones de personas no estarían sin representación ahora. Y 23% de los distritos votaron mayoritariamente por partidos que no pasaron la valla. 23%. Esa es nuestra realidad. Mucho de esto se va a repetir el 11 de abril del próximo año, y en este cuadro de chanfaina que tenemos con tantos partidos políticos y tantas ofertas electorales, yo me temo que no vamos a encontrar, por lo menos en el periodo 2021-2026, el cauce que nuestra democracia y sobre todo la eficiencia del Estado requiere. Yo lo dejo ahí, Pepe, y te agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias, César. Muy preciso en lo que has expuesto. Muy importante conocerlo. Y evidentemente, ojalá pues que en las próximas elecciones la situación realmente se presente diferente a lo que se ha venido presentando. Yo quiero hacer quiero informarles que ha salido esta noticia del periodista Nicolás Lucas sobre el medio hermano del ministro, o el ex ministro, no sé si ya es ex ministro del Interior, de que el medio hermano es un terrorista y de Sendero Luminoso que está en la cárcel castigado 23 años. El propio ministro del Interior ha salido al frente para aclarar todo esto, diciendo que él no conoce bajo ningún punto de vista, ni sabía quién es este señor, el Zorro Vargas, y que está, bueno, fastidiado, indignado por los rumores que se han generado por todo el país. Es importante saber esto porque además algunas preguntas que tengo acá están relacionadas con eso. O sea, voy a evitar hacer las preguntas porque ya sabemos que el propio ministro ha desmentido esa circunstancia. Le voy a pedir a César que me deje hacerle las preguntas a Roberto, porque Roberto Quiabra tiene a las 7 una reunión en Canal N. Y le queda poco tiempo, así que me voy a dirigir primeramente a Roberto, con tu permiso, César, para hacer las preguntas que están acá. Muy bien. Hay una primera pregunta. Sí. Pepe, Sí. Perdóname, Roberto ya se tuvo que ir porque ya no lo tengo conectado. ¿Ya se fue? Sí. Qué pena, caray. Bueno, en fin, se la mandaremos pues por escrito, se la mandaremos por chat. Entonces, César, nos quedamos contigo. ¿Está bien? ¿Me escuchas, César? Sí, por supuesto, Pepe, con el mayor de los gustos. Gracias, César. Hay una pregunta para ti que dice, ¿cómo arreglamos este despelote donde los políticos no quieren hacer las reformas políticas serias? ¿Cómo evitamos y paramos la deriva populista del Congreso y ahora del Ejecutivo? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, la sociedad peruana, Pepe, ha ido fraccionándose, sabemos, en muchos grupos de interés, con distintos enfoques y distintos grados de aproximación, tanto a la situación formal como al espectro informal. Se ha dicho que como consecuencia del COVID, la informalidad en el Perú ha pasado de 70 a más del 80%. El impacto para que la gente se ponga al margen de las normas y pueda ser ajeno a una dinámica del Estado o un interés en los asuntos públicos en forma directa se ha ido debilitando, se ha ido adelgazando. ¿Por qué menciono esto ante la pregunta? Porque en realidad tenemos pues un problema de origen desde mi perspectiva, ¿no? Es cómo nos vamos a organizar y en función a qué, para precisamente cuando, como dice la pregunta, evitar acciones populistas. Bueno, es que esos que cometen acciones populistas desde nuestro punto de vista, del grupo que acá estamos reunidos, no lo consideran tal y están representando ciertamente intereses y muchos de esos intereses dispersos que hay en el Perú. Hace muchos años, Jaime García, ustedes lo conocen, un economista, un estudioso con Jaime Antesana,
hicieron un análisis de la realidad de los sistemas de elección, sobre todo de provincias, y mucho más acentuado en la época de Ollanta, que los llevó a decir una cosa muy dramática y que podía ser de palabras mayores, ¿no? Hablaron de narcobancadas, es decir, gente que representaba intereses del narcotráfico dentro del Parlamento Nacional y que no solamente estaban ubicados en el Partido Nacionalista, conocemos el caso de Nancy Obregón y bueno, tendríamos que extendernos mucho ahí en hablar de cada uno de estos personajes que surgieron y que tuvieron una curul y que se sentaron y proclamaban todas sus intenciones de querer favorecer, bajo el prurito de defender la hoja sagrada de nuestro país, que es la coca, más bien el negocio del narcotráfico. ¿Y qué hablamos acerca de la tala ilegal? ¿Y qué hablamos de la minería informal e ilegal, la dos? El fenómeno del FREPAP tiene mucho que ver en eso. Se ha estudiado desde que para todos fue una sorpresa en enero la alta votación que ellos habían recibido y la forma como operativizaban su accionar dentro de las zonas agrícolas del país y fundamentalmente en la zona de la selva y en Madre de Dios, donde tienen bastante votación y representación. Bueno, ellos han ganado un espacio y no necesariamente todas las cartas están echadas sobre la mesa, pero la minería informal y la minería ilegal ciertamente tienen ahí una situación bastante compleja en la que se ha transformado el mosaico que es la sociedad peruana. No nos permite identificar muy bien, primero, qué partidos políticos pudieran conducir o frenar a estos grupos, sino por el contrario, estamos viendo un fenómeno inverso. Los partidos políticos asumen y asimilan la agenda de esta informalidad. Entonces, cuando hablamos de qué es lo correcto, qué es lo sensato, cuál es el camino que nosotros deberíamos seguir frente a un país que ha implosionado de una manera terrible, con distintos grupos y con distintas formas de ver la sociedad y sobre todo con este desapego, repito, hacia la formalidad y hacia la vida y la dinámica pública del país a la cual solamente concurre cuando tienen que votar o cuando tienen que empujar sus intereses a través de una representación. Prácticamente son grupos indomables, son grupos indominables. Esa es una realidad. Y yo me temo que ha ido creciendo, Pepe, ha ido creciendo muchísimo. Y los partidos políticos es por eso que se han quedado, se han anquilosado, los tradicionales, que estaban compuestos a base de una cierta ideología, de un cierto pensamiento, de una utopía, ¿no es cierto?, social, socialdemócrata, de izquierda o de derecha, o pro mercado, o un mercado regulado, una economía planificada, etcétera, etcétera. Pero eso ya no son los referentes. Ahora los referentes es cómo tengo más bien un representante en el Congreso que defienda mi interés. Entonces me temo que es muy difícil responder desde el punto de vista de la sensatez, de la forma correcta en que deberíamos enfocar el desarrollo del país, cómo le ponemos coto a todo esto, ¿no? Tendría que haber un gran acuerdo nacional de partidos para que los partidos lideren y no sea al revés, no se dejen imponer la agenda por los grupos monotemáticos, vamos a llamarlos de una forma, ¿no?, que tienen intereses contrarios a lo que debe ser una estructura muy orgánica y sobre todo con perspectivas muy concretas de cómo desarrollar a nuestro país. Muy bien. Acá hay una pregunta dirigida más bien a la situación de Ica, ¿no? Entonces preguntan, ¿cuál es tu opinión sobre la forma como se viene manejando, o cómo viene el gobierno manejando las peticiones y las manifestaciones agroexportadoras o en contra de las agroexportadoras en el departamento de Ica, con todo lo que esto está generando de desorden, caos y además atacando propiedades privadas? Y aparentemente el gobierno no actúa. ¿Cuál es tu opinión sobre eso y por qué está el gobierno estático más que dinámico? Hoy en el diario El Comercio, Pepe, un analista político de apellido Aguapara, no recuerdo su nombre, pero que ya está escribiendo regularmente
en el Decano de la Prensa Nacional, planteó al respecto una tesis interesante que comparto, ¿no? Yo creo que no podemos medir el tema de ICA solamente como un hecho aislado, o si es a favor o en contra de los agroexportadores, y cada quien tiene una postura sobre el particular. Yo, en general, pienso que la flexibilidad laboral que existe, tal como se ha concebido y que ha logrado no solamente un gran desarrollo productivo, tanto en el sur cercano a Lima como en el norte, ha permitido pleno empleo, ha logrado incluso que olas migratorias, como en el caso de Trujillo, Chiclayo, desde la selva hasta hacia la costa, consiguieran empleo para personas que no tenían grados de instrucción, que no tenían formación. Diego Macera nos ha mostrado el día de ayer este estudio del Banco Central de Reserva tan preciso y tan puntual sobre cómo en realidad el régimen agrario para el sector agroindustrial ha permitido un desarrollo tremendo y la mejoría en la calidad de vida de muchas personas. Esa es mi opinión en particular, pero yo el tema no lo veo aislado de lo que va a ser una serie, me temo, de explosiones sociales que van a darse en estas circunstancias. Como bien pues ya decía, las tienes, perdóname la interrupción, y ya sí, tienes una actividad en el norte también relacionada con ese mismo tema, ¿no? Perdóname la interrupción. exacto, en Trujillo, en Casagrande, y también está el caso de las Bambas, y nuevamente se movilizan todos estos pues, lentejeros que ya conocemos, porque siempre esto tiene, no solamente hay foco de agitación, consecuencia de la grave crisis económica en la que nos ha dejado el coronavirus, sino también personas que van y agitan y levantan la insatisfacción que pueden sentir muchas personas. Y yo no tengo duda alguna, porque también eso se ha probado, que ciertos empresarios, en efecto, por más que el régimen obliga al pago de CTS, el otorgamiento de vacaciones y salarios dignos para algunas personas, quizás algunos no hayan cumplido, y la SUNAFIL no ha tampoco cumplido bien con su labor de supervisar, aunque ha sacado un comunicado diciendo que ha tenido como 33.000 y pico de intervenciones, creo, en el sector agroindustrial para corregir algunas distorsiones. Para eso existen los órganos reguladores, los organismos reguladores que todos estamos de acuerdo que deban existir para evitar, obviamente, los abusos. Jaime Altaus bien señala, dice, el problema no es la ley, el problema es la forma a veces cómo se aplica. No nos vayamos a la norma, por Dios, que en todos sus resultados prácticos ha generado una mejoría, repito, no solamente para el país, sino en la calidad de vida de personas que jamás se soñaron tener ese tipo de salarios. Pero yo creo, por eso te digo, Pepe, que esto forma parte apenas, esta es la punta del iceberg de otra serie de manifestaciones que vamos a ver en los próximos días. Y por supuesto, como consecuencia de haber también introducido en el lenguaje nacional esta perversidad de hablar de legalidad y de legitimidad, ¿no? Para justificar cómo se tiraron abajo al señor Merino, que en efecto pues no era un líder político de polendas, que cometió muchos errores. Lamentablemente nuestro amigo, que queremos tanto, Antero Flores Arauz, tiene un rosario de errores desde mi perspectiva, que no los voy a acentuar por respeto a su persona y por el afecto que le tengo, pero en fin. Pero acaso el señor, como se ha dicho, Sagasti no forma parte del mismo circuito constitucional que dio justamente cabida a la posibilidad de la elección del señor Merino, y que el Tribunal Constitucional ha dejado esto en el limbo precisamente como para que nadie pueda arguir que tiene el arma legal para tirarse abajo a un gobierno. Pero es justamente porque no me gustaba Merino que comencé a hablar de que el señor Merino no tenía legitimidad, aunque haya aplicado la legalidad. Entonces, si vamos a coincidir de que la legitimidad es que una tumbamulta determine cuál es el rumbo que debe tomar el país, pues estamos fregados. Mañana, de repente, una algarada popular dice, no paguemos impuestos, hay que quemar la SUNAT, hay que desaparecerla, ¿no es cierto?, como el órgano recaudador de impuestos de nuestro país, y todo el mundo va a sentirse feliz. ¿Quién no estaría, la gran mayoría de los peruanos, de repente, detrás de esa absurda y, por supuesto, inopinada tesis? Esa es la desgracia nuestra. No juzguemos este caso entonces de la agroexportación, que ya ha apresurado a muchos de los demagogos que tenemos en el Congreso actual a presentar el proyecto, y además en la comisión respectiva, entiendo, el día de hoy ya se aprobó la derogatoria, y nos vamos a enfrentar entonces a esta incertidumbre nuevamente. Inconcebible. ¿No? Inconcebible. Bueno, cambiando un poco el tema de César,
Acá hay una pregunta sobre la legalidad de la participación de Vizcarra en las elecciones. Recordándote que el expresidente, en su exposición al Congreso, entre las cosas que mencionó como una circunstancia anormal, era que un porcentaje muy alto de congresistas tenían juicios pendientes. Y él teniendo en este momento un juicio pendiente mucho más serio, que implica pues dignidad, implica vergüenza, implica muchas cosas más, aparentemente se está presentando a las elecciones. Entonces la pregunta es, ¿quién decide que si lo juzgan y declaran culpable, qué va a pasar con su candidatura? ¿Esto permitiría también a Ollanta Humala blindarse? No sé cómo, no sé cómo ves el tema. Sí. Bueno, recordemos que en las elecciones del 2016 tuvimos un ejemplo clarísimo en la participación del ex gobernador de Cajamarca, Gregorio Santos, como candidato a la presidencia de la República, que incluso estaba detenido y fue liberado con el propósito de participar en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Una cosa que llamó mucho la atención incluso en el exterior. A mí me llamaban colegas de otros países para que yo pudiera explicar cómo alguien podía pasar de la cárcel a la presidencia de la República, porque en la medida que se trataba de una detención preventiva y no objeto de una sentencia firme, pudieran personas participar, ¿no? Bueno, simplemente mencionamos y arguimos que la ley es así. Y lo mismo aplica para el señor Martín Vizcarra, que lejos de la condena moral que a nosotros nos merece, a algunos de nosotros muchos años antes, tú lo sabes, querido Pepe, porque hay quienes hemos sido consecuentes en poder incidir sobre esta personalidad taimada, mentirosa, arrabalera que tiene el ingeniero Martín Vizcarra. Yo me quedo corto en los adjetivos, no porque quiera exagerarlo, sino porque siempre lo he mencionado. El señor Vizcarra, y lo demuestra el libro de Martín Rippel, una historia de lealtad y tradición, ¿no es cierto? Muy buen libro, que yo le he recomendado siempre. Descubre a un personaje realmente siniestro que hemos tenido en la presidencia con la apariencia de la formalidad que él suele manejar, ¿no? No es un hombre que se le arquea una ceja, que aparenta ser un profesor universitario, un hombre de buena fe, un provinciano, un marroncito, como dijo, ¿no? Que se había entregado a una fórmula en la que los blancos de Lima lo despreciaban y querían tenerlo como si fuera casi un adorno provinciano. Es en realidad, y el calificativo no es mío, es de Juan Carlos Tafur, colega mío, que ustedes también conocen, y de César Hildebrand, ¿no? Es taimado, es un hombre malévolo, un tipo que dentro de sus complejos, qué sé yo, que le asisten, fabrica una serie de escenarios de mentira, y donde su gobierno solamente, y el apoyo popular que tiene ahora, que de verdad lo tiene, eso no, nadie puede tapar el sol con un dedo. Vizcarra se ha ido con 77% de aprobación, y todavía hay gente, algunos le llaman las viudas de Vizcarra, que están ahí detrás de él y lo consideran un hombre íntegro, y que todas estas acusaciones que no tienen fuente política, porque él primero dijo que tenían fuente política, intereses, le echaba la culpa al comercio, ya sabemos que son de empresarios que simplemente han tratado con él, y que al parecer, como bien dice el fiscal Juárez Atoche, hay una serie de elementos que permiten saber que el señor cometió algunos delitos, algunos ilícitos, se apropió de dinero mal habido, y no es una novedad dentro de los gobernadores regionales del Perú, donde hemos tenido 15, como bien lo resalta siempre en cada charla Fernando Rospigliosi, 15 gobernadores que ya muchos de ellos están presos, porque descubrieron mina de oro. De tal manera que en cuanto a la legalidad de la postulación del señor Vizcarra, yo escucho a los expertos como mis amigos José Tello Alfaro, José Villalobos, que señalan que lamentablemente no hay nada que le impida postular. Ni siquiera esa norma que dice que los funcionarios del Estado deberían renunciar 6 meses antes. Ya en una conversación entre amigos, yo veo a Pancho Pázara en este grupo, incluso con la ley en la mano lo hemos explicado, diciendo de que esa norma en la cual obligan 6 meses antes a renunciar a altos funcionarios no se coloca en el supuesto de que el presidente de la República
tuviera la intención de postular al Congreso, porque se supone que él debía terminar su mandato el 28 de julio del próximo año. Entonces, el supuesto legal no está previsto, no estaba previsto que en caso de vacancia el presidente quedara también en un limbo ciudadano. Le vamos a recortar sus derechos civiles, sus derechos políticos, e impedirle que postule al Congreso, pues la norma no lo dice. Por lo tanto, los expertos como Tello Alfaro y Villalobos señalan de que sí está habilitado. Yo creo que esa es la línea correcta. Ya. Hay mucho que hablar sobre esos temas, ¿no? Bueno, voy a pasar a una pregunta con un fondo diferente, que dice: una forma para evitar el problema con los partidos sería solamente inscribir para que sea candidato al Congreso y presidencia aquellos que pretendan a un partido por 3 años consecutivos. Así se evitaría el transfugismo y los intereses personales y grupales. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Claro, eso forma parte de la restauración de las identidades políticas, pero yo también me temo, Pepe, que estamos evolucionando hacia una sociedad distinta. Cuando yo he mencionado este elemento que suele arguir Carlos Meléndez cuando dice qué hacemos con el desafecto de la juventud y tremendo desafecto que tiene la juventud hacia las organizaciones y a la actividad política, estamos hablando de que existen quizás muchas cortapisas en el acceso a los partidos que impiden una participación mucho más fluida. El establecer 3 años, de hecho, garantiza de alguna forma que el partido constituya en realidad una base de identidad para las personas que tienen interés en los asuntos políticos. Pero también al mismo tiempo le cierra las puertas a otras personas, ciudadanos, que de repente, adhiriéndose a las plataformas y propuestas que tiene ese partido, con mucho gusto quisieran participar. Estoy hablando, por ejemplo, de los invitados, ¿no? Ojalá hubiera un número determinado de invitados que incluso pudiera llegar hasta la candidatura presidencial, por una sencilla razón. Yo tuve ocasión con Rospigliosi de viajar el año 92 a Estados Unidos cuando se producía la primera elección de Bill Clinton, ¿no? Y nos hicieron pasear. Fernando era de Caretas, yo trabajaba en la revista Oiga, nos pasearon por distintos estados y vimos en un país que no tiene el voto obligatorio, empezando por ello, ¿no? El activismo ciudadano que había para propiciar el voto. Había, por ejemplo, la Liga de Mujeres Votantes. Es un sitio de Nueva York que lo visitamos y era un grupo de activistas mujeres que lo único que se dedicaban era a que la gente supiera que una elección es muy importante para ellos, ¿no es cierto? Repito, en un país que no es obligatorio. En segundo lugar, por ejemplo, también en Nueva York nos hicieron visitar a un grupo de los LGTB de la época. En ese momento era solo el movimiento gay, no era tan largo el tema de lesbianas, de transexuales, etcétera, etcétera. Y yo incluso tengo fotografías que tomé porque me pareció una cosa impresionante. Ellos y Bill Clinton, en ese momento, a través del Partido Demócrata, incorporó a su propia agenda el reconocimiento de los derechos que planteaban la comunidad gay en los Estados Unidos. Estos son los grupos, por eso digo que se organizan en función a su propio interés y que los partidos deberían ser más bien sensibles a esos intereses e incorporarlos en su plataforma y por lo tanto incorporar también a quienes los representan, sin necesidad de una larga trayectoria de militancia política dentro del partido. En Estados Unidos sabemos el Partido Republicano y el Partido Demócrata son maquinarias electorales, pero maquinarias que a lo largo del tiempo están identificándose con estos grupos y recogiendo sus necesidades, estudiándolas y viendo cómo le dan un procesamiento dentro de su oferta política para que puedan votar por ellos, ¿no? Muy bien, César. Vamos a terminar. Tengo varias otras preguntas. Ya no te quiero cansar tanto, viejo, ya. Eso es un exceso. Pero ya te las mandaré después. Pero acá hay una pregunta que sí me gustaría que puedas terminar con ella, ¿no? Dice: soy Víctor Canaval del Movimiento Cívico Constitucional. Bienvenido al programa, Víctor. Un placer tenerte como participante. Él dice, ¿cuál debe ser, esto es importante, cuál debe ser el mensaje
principal para la juventud en el proceso de las próximas elecciones? Sí, y bienvenido también a Víctor, muchas gracias por la pregunta. En realidad, cuando hablamos de la juventud, yo también creo que no estamos identificando los matices también que puede existir dentro de un grupo homogéneo al cual estamos calificando solamente por edad. Es como se está hablando de las últimas marchas, ¿no? Desde la juventud ha explotado. Yo tengo aquí algunos datos que salieron en el diario Gestión la semana pasada y que me parece muy importante que lo podamos tener en la cabeza, ¿no? La votación juvenil en estas elecciones del 11 de abril va a alcanzar, de las personas que tienen entre 18 y 30 años, Víctor, va a alcanzar 6,9 millones de ciudadanos. Es decir, son el 28% de los más de 24 millones habilitados para votar. De ese 28%, el 32,8% están en Huancavelica, miren, una zona rural y minera, ¿no? El 32,3%, el segundo lugar de la mayoría juvenil, está en Loreto, zona selvática. El 32,1% en Huánuco y el 32,1% en Ucayali. En este informe muy bueno y valioso que sacó Gestión, dice que hay una penetración del Internet al 80% y que Facebook es la red social que tiene más impacto dentro de este sector, el 90%. Sin embargo, otra investigación que hizo el diario El Comercio hablaba que las plataformas de TikTok y otras que se han creado, son como 4 nuevas, yo no puedo ni siquiera mencionarlas todas porque no las conozco, pero el TikTok en este momento tiene una penetración impresionante de más del 40% de los jóvenes que tienen su celular y que lo utilizan. Ahora, la pregunta es, ¿todos piensan igual? ¿Todos salieron a marchar por los mismos motivos, las mismas razones? El general Quiabra, creo Víctor lo explicó de una manera diáfana. Hubo muchas agendas. Si nosotros empaquetamos a la juventud y decimos, porque son jóvenes, piensan de una manera homogénea, yo creo que cometeríamos un error. Cada uno de ellos, y por las localidades, así como yo he mencionado, cómo están distribuido el voto joven en zonas rurales, zonas mineras, zonas del centro del país, donde ha habido actividad en narcotráfico, como Huánuco, por ejemplo, o Ucayali, las zonas también de la minería informal. Yo no creo que la juventud de ahí piense igual que la juventud limeña. Por lo tanto, no creo que también haya un solo mensaje. Creo que habría que diversificar mucho los mensajes y, en segundo lugar, estudiar un poco más la particularidad que tiene cada una de sus plataformas. Porque así como para algunos puede ser quizás los de la costa ser más fácil acceder a una universidad, de repente para ellos su destino es otro y tienen otro tipo de retos y otro tipo de desafíos, ¿no? Por lo tanto, cuando se habla de la juventud y de una sola agenda, yo creo que no es así, que deberíamos cuidarnos más bien de ese enfoque. Muy bien, muy interesante. Voy a aprovechar para hacerte la última. Me acaban de pasar la información de que ya se aprobó la devolución de aportes de la ONP por el Congreso. ¿Qué piensas de este acto populista? Lo que tú estás señalando es un acto populista que trae serias consecuencias al erario público y que no va a ser viable, no va a ser factible. Ya el propio presidente Sagasti ha señalado que el Ejecutivo va a tomar la iniciativa de llevarlo al Tribunal Constitucional y así como la suspensión del pago del peaje y otra serie de barbaridades, el Tribunal Constitucional va a tener que darle la razón al Poder Ejecutivo porque, repito, esto no tiene ninguna viabilidad. Pero más allá de que nos rasguemos la vestidura, que condenemos al Congreso, reitero el enfoque que les he pedido a ustedes desde un comienzo. Este es el país que tenemos, es un país muy distinto, muy fragmentado, de intereses subalternos, pero a granel, y que los vientres de alquiler y cascarones que están postulando ahora, tanto al Congreso como a la Presidencia de la República, les están ofreciendo viabilidad a esas iniciativas. En realidad, están cumpliendo con la agenda de lo que muchos esperan. Eso es lo lamentable, no es la agenda sensata, la agenda razonable, la agenda que más bien
pudiera viabilizar mejor las expectativas, incluso populares, por muy embalsadas que estén. Esto es la imagen directa de lo que piensan muchos sectores del país y la urgencia que tienen de tomar de donde sea el dinero y los recursos, y sobre todo con un Congreso que le sigue la comparsa, en vez de educarlos y decirles, señores, no podemos cumplir con esos objetivos porque en realidad va a generar un enorme problema al erario público, y sobre todo porque en efecto quizás no se diseñó bien la manera de identificar los aportes de cada quien al sistema previsional público, pero ese es un asunto que podría discutirse hacia adelante. Esta forma como se ha aprobado la norma, como ya ha sido advertido por los más graneados de los economistas, empezando por Julio Velarde, nuestro querido presidente del Banco Central de Reserva, va a traer consecuencias nefastas y nuevamente un periodo de incertidumbre en el Perú, donde yo creo que sobre todo los inversores extranjeros nuevamente van a poner un poco de reparo a la intención de venir a invertir en nuestro país. Definitivamente. Y tú dijiste algo muy importante previamente. Somos un país con muchísimas diferencias. Costa, sierra, selva, pensamientos diferentes, educaciones diferentes, lenguajes diferentes, desafíos diferentes. Entonces, lo que ha dicho sobre la juventud es también la verdad, lo que pasa en el Perú. Entonces, es complicado cuando tenemos además que las votaciones que se generan para las personas que manejan políticamente el país no son votaciones con conciencia y con verdadera realidad de lo que el país necesita. Entonces, estamos con problemas muy serios que vamos a tener que afrontar directamente y muy inmediatamente. Yo te agradezco muchísimo, César, como siempre, tan gentil de estar con nosotros, y espero pronto nuevamente poder estar conversando aquí en estos mis humildes webinars. Muchas gracias, muy amable, y muchas gracias a todos. Ya nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias, Ítalo, como siempre. Gracias, Pepe. Chao,